Dios te bendiga. Es para mí un honor traer en este día un testimonio más para que tu fe sea renovada. Bienvenido, bienvenida al podcast Lo que Dios hizo, donde el único protagonista es Dios. Hoy escucharemos el testimonio de Ángela, una paisa que nace y crece en Medellín, pero actualmente vive en Versalles, un centro poblado del municipio de Santa Bárbara, a unas 5 horas de la ciudad de Antioquia, en medio del campo. Así que escucharás la compañía de los pajaritos en medio de la grabación. Ella nace en un hogar cristiano y, como dice ella, en un hogar bien bonito. Siempre los llevaban a la escuela dominical. Son 4 hijos en este hogar. Ángela recuerda que vivió una infancia hermosa, acostumbrados a ver el mover de Dios en la iglesia. Recuerda que era normal ver niños desde los 7 años llenos del Espíritu Santo. Y de su infancia recuerda que junto con sus hermanos jugaban todo el tiempo. Quizás no tenían muchos juguetes, pero el ingenio era suficiente. Me gustó mucho la crianza, pues, del tiempo de nosotros, porque nosotros mismos hacíamos los jugueticos, nosotros mismos hacíamos las pelotas, era todo muy sano, hacíamos los burbujeros, o sea, no nos compraban juguetes, pero nosotros nos la ingeniábamos para hacer nuestros juegos muy divertidos. Algo que recuerda con mucho cariño son los devocionales familiares. Siempre los hacían en casa. Los niños tenían sus panderetas y desde muy pequeños tenían un rol muy activo en la alabanza en el altar familiar. Ya fue en su adolescencia, a los 17 años, donde Ángela comienza a tener experiencias reales con Dios. En medio de la alabanza, ella se conmovía y podía sentir a Dios en su corazón, y en ella nace la necesidad de bautizarse. Todo, pues yo me iba a hacer bautizar a mis 17 años, pero ya empecé a sentir como que no estaba bien que yo me hiciera bautizar y no serle fiel al Señor. Mis papás siempre me inculcaron que uno si iba a entregarle la vida al Señor, uno no se podía apartar. Entonces en mí había pues como cierto temor de que yo me bautizara y que yo no fuera a serle fiel al Señor, entonces no tomé la decisión. Desde los 18 años, Ángela comienza a trabajar en un restaurante. Aunque nunca dejó de congregarse, ya los horarios de su trabajo no le permitían tener una asistencia tan frecuente como yo hubiera querido. A los 20 años, Ángela ya es madre. Llega a su vida Sebastián, su hijo. Y como ella misma dice, al ser madre soltera, sus padres entran a jugar un rol muy importante, pues le apoyan en toda la crianza de su niño. Instruido en la palabra de Dios, lo llevan a los cultos y creció en un ambiente totalmente cristiano. En medio de todo, el padre de Ángela tenía un temor en su corazón que le hacía recordar continuamente que se pusiera al día con el Señor. De mi papá sí me, me aconsejaba, me decía, hija, no te vayas a quedar, no te vayas a perder, mira que Dios tiene propósitos contigo, acuérdate de tu niñez. Entonces mi papá siempre me aconsejaba mucho, todo el tiempo era y orando por mí. Mi papá era los que se metía a las habitaciones de nosotros, se arrodillaba en las madrugadas, pasaba por cada camita, orando por nosotros. Y bueno, yo digo que Dios en su eterna misericordia también vio ese papá constante ahí orando por sus hijos. Ese consejo que ella recibía de su papá resonaba en su vida tanto que hasta en sueños su conciencia era aconsejada. Entonces yo empecé a soñar y yo tenía muchos sueños muy constantes y yo veía que el cielo se abría, que todo se oscurecía, que mi familia se iba, que yo me quedaba. Entonces yo empecé a sentir mucha angustia, ¿cierto? Porque yo dije, no, yo cómo me voy a quedar si yo conocí el Evangelio desde niña, yo tengo que tomar la decisión de hacerme bautizar. Un miedo enorme la invade y a sus 29 años pide ser bautizada. Al escuchar esto, su pastor le expresa que no la puede bautizar solo por miedo. Y aunque Ángela tenía mucho afán, el pastor le indica que primero debe hacer su curso prebautismal para que aprenda la doctrina y superara la prisa que tenía. Ángela obedece y por fin recibe el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Le pregunto a ella si siente que se bautizó tarde. ¿Qué siento yo que me bauticé tarde? Sí, yo siento que pude haber tomado la decisión
así me hubiera dado temor, yo sé que el Señor igual me hubiera ayudado. Eh, Siento que sí, sé que sí lo hice tarde, pero también me siento muy agradecida con el Señor por toda la paciencia y por toda la misericordia que el Señor extendió para que yo pudiera llegar al camino del Señor Jesucristo. Al año tiene la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Es llena del Espíritu Santo. Arrancó sirviéndole a Dios en la iglesia de Los Ángeles en Medellín. Empecé haciendo aseo, luego cuando estaban las cafeterías hacíamos los almuerzos, o hacíamos en la noche, pues sí, cuando yo podía, a cafetería de la noche, también en recepción. La siguiente meta que Ángela tenía en su corazón era conformar un hogar con un hombre que disfrutara sirviéndole al Señor, pero esto solo se lo decía a Dios en oración. Un día su hermana le advierte que ore, porque el hermano Byron, que era nuevo en la congregación, que le gustaba abrazar a los ancianos, sería su esposo. Y así fue. Ahí tenemos a nuestra joven Ángela consagrada en oración, pidiendo la voluntad de Dios. Un año después ya celebraban en la iglesia una hermosa boda, pues se habían entendido muy bien y tanto sus padres como la iglesia veían con buenos ojos esta unión. Unión que a los 2 años es bendecida por Dios con una nena. Llega Celeste y esa oración que esta joven pareja hacía al Señor pidiendo su voluntad fue respondida. Ahora la casa se pintaba de rosado, pues una bebé había llegado y como una gran coincidencia nace exactamente en la fecha que tuvo a Sebastián, pero 18 años después. La vida de este hogar transcurría con perfecta tranquilidad. Celeste crecía y esta familia siempre contó con la bendición de Dios. Luego de las vacaciones de junio del 2025, después de un paseo familiar donde llevaron a Celeste al mar, Ángela comenzó a sentirse rara. Yo empecé a sentirme rara, yo empecé a sentirme que todo me caía mal, empecé a sentir que me quemaba el estómago, la espalda, como cuando uno siente un ardor, pero era un ardor muy fuerte, era un ardor muy raro que yo en mi vida había sentido eso. Su suegra entendió que esto era una gastritis, así que le sugiere algunos medicamentos sin ningún resultado, por lo que decide ir a consultar al médico, quien también coincide que es una gastritis, así que de nuevo la medica sin obtener ningún resultado. Pero yo me sentía cada día, me sentía mal, cada día peor, nada de lo que ellos me mandaban para, supuestamente para esa enfermedad, me servía. Mientras toda la familia se empezó a unir en oración por la salud de Ángela, ella continuaba con los exámenes donde le diagnostican un cálculo en la vesícula. Entonces los dolores que ellos me decían que me daba el calco no era el dolor que a mí me estaba dando. Entonces yo le decía, no, es que a mí no me duele en esa parte del estómago, me duele es en esta parte de acá. Entonces ya yo empecé, hermana, no comía, me llenaba con muy poquita comida. Los dolores de Ángela eran tan fuertes en su cuerpo que tenía que estar yendo constantemente al médico. Allí se apresuraron a programarle la cirugía, pero antes de que llegara la fecha asignada, Ángela ya no podía más, ya había perdido mucho peso y al llegar a urgencias, el médico que la atiende le dice que a ella le debían hacer una endoscopia, pues introducían una cámara por su boca y así podían saber de inmediato qué era lo que tenía. Pero este paso, que parecía tan sencillo de realizar, era realmente muy difícil que su entidad de salud se lo aprobara, puesto que ya tenía una cirugía autorizada. Sin embargo, Ángela hace la solicitud. Y bueno, mi hermana, yo enferma, enferma, esa endoscopia me la dieron por allá para septiembre, si no estoy mal. Sí, yo fui en julio. Hombre, yo decía, Dios mío, yo como soy de enferma y esperar hasta septiembre. Entonces, como ya mi esposo ya me empezó a ver ya tan mal, porque yo ya me estaba poniendo muy mal, porque esto fue en un momentico, hermana, que eso prácticamente en un mes yo ya había perdido 5 kilos. Entonces mi esposo dijo, no, pues me va a tocar hacerle esa endoscopia particular porque usted está muy enferma. Estos servicios son muy costosos, pero el cambio en la salud de Ángela estaba siendo tan fuerte, tan abrupto, que su esposo preocupado estaba dispuesto a pagar el precio. Cuando se acercan al lugar, se enteran que había sido cancelada una endoscopia. Ángela iba a ser atendida al siguiente día.
Ella se prepara para que le hagan su endoscopia, le ponen anestesia y al despertar se extraña porque no ve a su esposo. Cuando ya empezaron con la endoscopia, se demoraron un poquito. Y bueno, me llamó el doctor especializado en el gastro y ya me mostró las imágenes todo, y me dijo, ahí está ese tumor, es complicado, siempre está grande. Y yo le dije, doctor, ¿qué es eso? ¿Qué representa? Entonces él me dijo, eso es un cáncer. Como usted es el que está viendo ese proceso y todo, usted es el que le da la noticia, usted es el que tiene la responsabilidad y bueno, de igual manera vamos a seguir el proceso. Se me vinieron las lágrimas inmediatamente, me puse a llorar. Obviamente uno como hombre, uno no se aguantó, entonces era en la sala de espera y era con tristeza, dolor, angustia. Entonces me puse a pensar, se me dieron muchas cosas a la cabeza, triste, angustiado, pero confiando en el Señor y en el nombre del Señor. Jesús, lo que usted quiera hacer, pero la pongo en tus manos. Byron, su esposo, tenía recomendaciones claras, síntomas de alarma que en caso de que Ángela los presentara debían correr de nuevo a urgencias. Esos síntomas se hicieron presentes al otro día. Ángela, sin saber aún su diagnóstico, le cuenta a su esposo, quien decide llevarla de inmediato al médico. Mientras iban a la clínica, él, preocupado por decirle la verdad, busca dónde detenerse y le da la dura noticia. Entonces ya por allá por el camino me dijo, mi amor, yo te tengo que contar algo, pero todo va a estar bien, Dios nos va a ayudar, tenemos que confiar en el Señor Jesucristo, prométame que usted va a ser muy fuerte. Entonces yo le dije que qué pasaba, que porque él hablaba de oncólogos. Entonces ahí fue donde me dijo, no, venga, paremos y hablemos un momentico. Entonces yo le dije que bueno, que paráramos. Y cuando me dijo, no, yo me puse a llorar, no, hermano, usted no se imagina lo que yo sentí ese momento. Yo no me quería ir para el hospital, porque yo le dije, ay, yo, mi amor, déjenme, yo me devuelva. Yo abrazo más a mis hijos, yo abrazo más a mis papás, déjenme devolver. Entonces él me dijo, no, yo no te puedo dejar devolver, yo te tengo que llevar ya, te tienen que empezar a tratar. Al llegar al hospital comenzaron, como dice Ángela, el montón de exámenes. La dejan allí por unos 15 días que aprovechó al máximo para acercarse a su Dios en oración y ruego. Y yo empecé a orar al Señor con mucha fe. Yo siempre también he llevado una vida de oración, de intimidad con el Señor. Y ya cuando llega este momento pues a mi vida, sí, me arraigo mucho más al Señor Jesucristo. Yo le decía al Señor que yo reprendía en el nombre de Jesús todos esos pensamientos contrarios, esos pensamientos que pudieran llegar a mi mente, a perturbarme. Dios siempre se encargaba de darle la paz que ella necesitaba para enfrentar este proceso. Tuvo que entrar varias veces al quirófano y cuando despertaba escuchaba alabanzas que nunca supo de dónde venían, pero ella entendía que Dios había estado con ella en todo momento. Siempre que yo salía de la anestesia, Dios me sorprendía porque yo de fondo escuchaba alabanzas al Señor y así me despertaba con alabanzas de fondo y yo decía, ay Dios mío, ya estoy aquí, ya estoy volviendo de la anestesia, pero se veía esa experiencia tan bonita un día que yo desperté de la anestesia y sonaba de fondo esa canción que dice que el padre que siempre soñé y yo la escuchaba, esa melodía tan bonita y era que yo ya estaba pues volviendo de la anestesia. A pesar de estar viviendo lo que podía ser lo más difícil de su vida, Dios le permitía tener experiencias hermosas. Entre resonancias, tomografías y una laparoscopia, ya los médicos tenían un diagnóstico. Yo ya cuando fue el oncólogo, yo ya estaba muy fortalecida en el Señor. Y ya cuando él me dio el dictamen, hermana, yo ni lloré, que me dijo, el diagnóstico era que tenía un gran tumor aquí en el esófago y que también estaba en los ganglios, o sea, me había hecho metástasis. Entonces ya, usted ya lo tiene en metástasis, está en etapa 4,
está en la etapa final, vamos a hacer el tratamiento hasta donde su cuerpo pues prácticamente aguante. A Ángela le implantan un catéter para recibir sus quimioterapias. Le pregunté cuántas debía recibir y me explica lo que el médico le había respondido. Y él me dijo, no, ya lo suyo es indefinidos. Sus quimioterapias son indefinidas porque es que ya usted lo tiene en etapa 4. O sea, es que el cáncer tiene 4 etapas y yo ya lo tenía en el cuarto, pero como yo no tenía ningún síntoma de nada, entonces yo no sé en qué momento eso avanzó, yo no sé en qué momento se creció tanto que el cuerpo mío no me avisó. Entonces no, yo le dije, Señor, yo estoy en tus manos. Tú me creaste, tú me diste la vida, Señor, y tú, que sea tu voluntad. Salimos de allá, le dimos gracias a Dios, mi esposo y yo. Si bien ella tomaba con tranquilidad la noticia, su debilidad era Celeste. Su nenita, que estaba acostumbrada a los cuidados de mamá, ahora debía acostumbrarse a verla muy poco en casa, y cuando empezaron las quimioterapias, Celeste ahora veía a su mamá muy afectada de salud. Y ya cuando empiezo las quimioterapias, muy duro, hermana, muy duro porque hubieron días, cada quimioterapia me daba una cosa diferente y cosas muy dolorosas. Hubo un día que no me respondían los pies para caminar, me tenían que ayudar a levantarme, mi mamá me tenía que dar la comida. Hubo una vez que me nubló los ojos, me iba a quedar como ciega. Y otros días me daba unas fiebres muy altas, otros días no podía comer, se me cerraba la garganta. Ángela sentía la rigurosidad de todos los medicamentos que estaba recibiendo. Me cuenta que hubo un tiempo que su garganta se cerró y dejó de hablar. Aún tomar agua era difícil. El tumor tenía un tamaño tan grande que no le permitía comer. Por más que su mamá la atendía, le consentía preparando alimentos livianos para que pudiera comer. Con el cariño y la dedicación y la entrega de una madre por su hija, aún así era imposible comer, por lo que bajó mucho de peso. Esto le daba miedo porque iban a tener que alimentarla por sonda. Llegó a perder hasta 13 kilos. Aún con la garganta cerrada, había un coro que la fortalecía en medio de su debilidad. Mentalmente le decía al Señor: en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Aún en medio del cáncer, Ángela no dejaba de reconocer y de cantar de la bondad de Dios. Cuando le hacen el primer control, encuentran que nada había cambiado, ni para bien ni para mal. Todo estaba intacto. Mientras tanto, Ángela recibía visita de sus pastores en casa, que se reunían en medio de la prueba y la dificultad para resistir adorando a Dios. Y aunque su pastor estaba recién trasladado en la zona, él estaba muy pendiente de su salud. Les habla el pastor Daniel Barranco, por la gracia de Dios, pastor en la iglesia en Versalles. Recién llegado a la congregación, cuando recibí la membresía, el pastor anterior me contó acerca de la hermana Ángela Zapata, de su proceso de salud. En esa primera vez que la vi, la hermana me contaba cómo ella le habían detectado cáncer en el estómago en etapa 4. Médicamente le habían dicho que no tenía ningún tipo de salida y que lo que se esperaba era un milagro. Eso era un milagro lo que se esperaba. Su esposo, sus hijos, sus padres, las congregaciones donde ella había asistido, todos se unían, clamando con fe por un milagro. Y ese primer día en que el pastor conoce a Ángela, Ese mismo día le dije a la hermana Ángela, dirigido por el Señor Jesucristo, le dije: mi hermana, usted va a ser un testimonio de sanidad divina. Me acuerdo que llevé la guitarra ese día a su casa junto con sus padres, su esposo, con Seba, su hijo, con Celeste, sus hermanitos. Ahí estábamos, un grupo muy bonito, y empezábamos a cantar una canción que es: puedo confiar en el Señor, que Él no va a faltar. Y en medio de esa canción pudimos sentir un mover maravilloso del Espíritu Santo.
y oramos por nuestra hermana Ángela. Y yo en ese instante sentí del Espíritu Santo decirle a ella que ella era sana en el nombre de Jesús. Recuerdo que ese día me monté al auto para regresar y yo le decía a mi esposa: mi amor, Dios va a hacer un milagro grande. Ángela continuó su proceso. Al cuarto mes de quimioterapias, de nuevo le hacen un control. Y como al cuarto mes, para la gloria del Señor, ya el Señor empezó a mostrarles a los médicos que ya ese tumor había reducido mucho. Entonces ya el oncólogo, cada vez que me miraba los exámenes, me decía: usted va muy bien. Y yo decía: gloria al Señor, aleluya, es que el Señor me va a sanar, el Señor es mi sanador. Entonces él me decía: yo diagnostico una cosa, pero la fe y Dios es el que tiene la última palabra. Yo le decía: sí, Señor, es que yo tengo un Dios que todo lo puede, al Dios del imposible. Ella era atendida por un médico que reconocía que la ciencia no tenía la última palabra, sino que la ciencia debía sujetarse al diagnóstico que Dios determinaba en su vida. Y claramente ella aprovechaba para hablar del Dios tan grande que obraba milagrosamente en su salud. Ya cuando me hizo la sexta quimio, me dijo: yo te voy a quitar un medicamento porque ese medicamento ya no lo necesitas, esos exámenes están muy buenos. Entonces me dijo: yo quiero seguir de cerca ese proceso suyo porque es que no, se va muy bien. Y yo: ese es un milagro. Yo te decía: este es el milagro del Señor Jesucristo. Entonces yo le llevo tratado y le dejo allá al doctor y le digo que Jesucristo la ama y le quiere salvar. El proceso de Ángela iba tan bien que cada vez le retiraban más medicamentos. Dios estaba obrando de una manera tan contundente que para los médicos saltaba a la vista que algo especial y sobrenatural había sucedido en ella. Lo que no dimensionaban era el alcance del milagro que Dios ya había obrado. En abril de este año, del 2026, es decir, 8 meses después de la primera quimioterapia, el oncólogo propone hacer una exploración por medio de una laparoscopia y una endoscopia, mirar directamente qué tanto se había reducido ese tumor para poder programar a Ángela en una cirugía y poderlo retirar del todo. Exámenes que le programan a Ángela para el 4 de mayo. De nuevo la sedan y, como cuando la iban a diagnosticar por primera vez, introducen una cámara en su cuerpo. Y este médico, por más que buscó y buscó ese enorme tumor maligno en etapa 4 en el esófago de Ángela, ya no estaba, había desaparecido. Contra todo pronóstico, ya no había nada que operar. Dios había escuchado las oraciones, había visto la fe, había obrado de una manera poderosa y permitió que este equipo médico lo viera con sus propios ojos. Y me dijo: hasta aquí llego con usted, porque yo pues no la voy a operar. Y yo ahí me empecé a llorar, yo alababa al Señor, y yo: ay, gloria al Señor. El Señor es muy bueno que permitió esta sanidad. Y él me dijo: no, yo no la voy a operar, es que yo no le vi nada ahí para operarla. Hasta aquí llega conmigo. Byron, su esposo, no se cansa de darle la gloria al Señor. El Señor ha hecho su obra, nos ha mostrado su gloria, nos ha bendecido en gran manera. Nunca nos ha faltado nada. Todo nos lo ha dado. Todo ha estado a la mano. El Señor muestra su mano benevolente, su misericordia para con sus hijos de gran manera. Y todos esos procesos nos han enseñado a ser más fuertes. El pastor de Versalles también celebra ver la obra maravillosa de Dios. Y solo me queda darle gracias a Dios. El Señor ha sido maravilloso. Verla hoy, cada domingo que viene a la iglesia, cada vez que está en el altar, cada vez que nos dirige una oración. Es un milagro extraordinario verla hoy motivada, bendecida, levantada por el Señor, con esa fuerza de anunciarle al mundo que hay un Dios que sana. Es algo extraordinario. Honro su vida, honro lo que Dios ha hecho en ella y sé que es el testimonio que muchos en Versalles hoy están comentando. Entre muchas personas se comenta este milagro y sé que a través de este milagro que Dios ha hecho en mi hermana Ángela, muchos llegarán a los pies de Cristo. Mi papá me dijo: no, mija, es que el Señor ya la había sanado hace mucho tiempo.
Yo por eso era que ya no le oraba al Señor para que la sanara, sino porque la ayudara a recuperar. Ángela, ¿y qué le dirías a las personas que están pasando por una prueba similar a la que tú pasaste? Sí, mi hermana Carolina, las palabras que yo le doy es que nunca pierdan su confianza en el Señor, que se arraiguen a sus promesas, a su palabra, que se llenen tanto del Señor Jesucristo que el Señor puede obrar en cualquier situación, en cualquier enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Dios es real, Dios los va a acompañar en el proceso por el cual estén pasando, por la dificultad, que le crean al Señor, que así vengan pensamientos negativos, que si lleguen pensamientos de muerte a su mente, que declaren en el nombre de Jesús y que lo reprendan en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor tiene todo el poder. Y también quiero aconsejarles a las personas que están pasando por esta situación de cáncer, que el cáncer no es sinónimo de muerte, sino que pongan esa cáncer en las manos del Señor Jesucristo, porque el Señor es el que da vida y vida en abundancia. Señor Jesús, gracias por las maravillas que obras en tus hijos. Gracias porque nos permites conocer estos testimonios. Te pido que este mensaje llegue a la vida de todos los que necesitan fortalecer su fe, que están pasando por una enfermedad, que están pasando por un cáncer, que te conozcan como su sanador. Que este episodio quede en el corazón de todos los que lo escuchamos. Toda la gloria es para ti, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Recuerda que tenemos al Dios que sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas, como dice su palabra. Si aún no conoces a este Dios, te invito a que me escribas y con mucho gusto te lo presentaré. Si te gusta escuchar testimonios, te invito a seguir este podcast. Comparte este episodio si sabes de alguien que está pasando por pruebas. En la descripción de este episodio encontrarás un link, te llevará a un formulario para ponernos en contacto o envíame un correo a loquedioshizo.podcast@gmail.com. Me gustaría escuchar tu testimonio porque el milagro que viviste no termina contigo. Tu historia puede convertirse en la esperanza de alguien que está a punto de rendirse o en la evidencia que otra persona necesita para volver a creer. Algo que se me ha olvidado contarles antes es que nos encuentran en todas las redes sociales. Allí irán encontrando adelantos del próximo testimonio. Si Dios ha hecho algo en tu vida, cuéntame lo que Dios hizo. Dios te bendiga.